Que Dios bendiga su vida. Amén. Dios bendiga su vida. No parece domingo, ¿cierto? Que Dios le bendiga, mi hermana, que Dios te bendiga. Mi hermana Vivian, Dios le bendiga. Sí, saludar a cada uno de ustedes. Amén, hermano, que Dios te bendiga. Amén, Dios bendiga su vida. De verdad que no parece domingo hoy día. Pero bueno. Mire, si hay algo que usted y yo no podemos dudar, sino que debemos recordar siempre, y de eso quiero hablarle hoy día, es que Dios siempre tiene y tendrá lo mejor para nosotros. Amén. Cuando usted pierde de vista eso, usted pierde lo importante. Amén. Pierde lo importante y lo pierde por lo pasajero, por aquello momentáneo de lo cual Pablo también habla. Cuando perdemos de vista que Dios tiene lo mejor, acuérdese, Dios tiene lo mejor. Usted puede estar bien, pero Dios siempre tiene algo mejor. Acuérdese que la Biblia dice que Él nos lleva de victoria en victoria. O sea, estamos bien, pero Dios siempre nos lleva algo mejor. Nos lleva de poder en poder, de gloria en gloria, ¿cierto? De bendición en bendición. Entonces Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Por ejemplo, la vida es un regalo que usted y yo no debemos perder ni desperdiciar. Amén. Y cuando le hablo de la vida, le hablo de lo que Dios nos ha entregado a nosotros, de lo que Dios nos ha encomendado. Acuérdese que usted recibió algo importante. Amén. Que es algo que usted y yo ni con todo el dinero en esta tierra lo podemos comprar, ¿o no? ¿Cierto? Y esa es la vida que Cristo nos dio que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Es algo ni que con todo lo que usted pueda alcanzar en esta tierra puede llegar a alcanzarlo, si no es a través del sacrificio de Cristo en la cruz y de usted y yo reconocer ese sacrificio y recibir a aquel que se sacrificó por usted y por mí como Señor y Salvador de nuestra vida. Ya la vida es un regalo que usted y yo no debemos perder ni desperdiciar, porque eso ni con todo el dinero del mundo, le decía, se puede comprar. Por eso David en uno de sus salmos, y me encanta eso, no voy a hablar de eso, pero le voy a dar un poquito lo que dice en uno de sus salmos allí. Le dice a Dios en oración que le recuerde. David le dice: recuérdame, Señor, que la vida en esta tierra es breve. Mire el temor, lo importante que David consideraba lo que Dios le había dado. Le dice: recuérdame, Señor, que mi vida en esta tierra es breve, es corta. Imagínese usted y yo orando al Señor: Señor, recuérdame que tu venida está cerca, que tu venida está pronto. ¿Sabe lo que sucedería en nosotros? Usted andaría como una antorcha encendida. Claro, porque usted sabe que hay algo importante que usted y yo tenemos que cuidar en esta tierra. Por eso el salmista le decía: recuérdame, Señor, recuérdame que la vida en esta tierra es breve, que la vida en esta tierra tiene fecha de vencimiento. Claro, porque David le dice a Dios en el Salmo 34: ayúdame, Señor, a no olvidarme de eso. Y creo que en nuestra oración es importante que en cada oración usted y yo recordemos eso y podamos orarle al Señor también así. ¿Sabe por qué? Porque eso va a avivar ese fuego que hay en usted. Eso va a avivar esa pasión que usted y yo debemos tener, porque sin pasión no podemos servir a Dios. Sí, acuérdese que el pueblo, cuando viene el fuego del Espíritu allí en el Pentecostés, dice que fueron bautizados con dos cosas: con el Espíritu Santo y fuego. El fuego es la pasión que cada cristiano debe tener para servir al Señor. El fuego es la pasión que usted y yo debemos buscar tener cada día, pedirle a Dios: Señor, avívame, sopla sobre mí. ¿Sabe por qué? Porque si no hay pasión no hay gana. Si no hay pasión no hay deseo. Es como siempre le coloco el matrimonio como ejemplo. Sí, en un matrimonio si no hay pasión, hay una rutina, ¿no? Hay algo que un día sí, mañana no, ahora quiero, después no, hoy te veo, mañana no sé. Pero es diferente a cuando hay pasión. Cuando hay pasión, hay un deseo ardiente de estar con la persona, de no sé, de hacer algo con ella, reírse con ella, conversar, salir a hacer cosas diferentes, de buscarle, de pasar el tiempo con ella. ¿Sí? Y por eso usted y yo, si no se nos va la pasión, nos olvidamos inclusive que nuestra vida en esta tierra tiene una fecha de caducidad. David le decía a no olvidarnos que nuestros días en esta tierra están contados. Que nuestros días en esta tierra pasan como la neblina. Eso le decía David a Dios. Y cuando la persona empieza a entender esto, cuando la persona empieza a entender que la vida en esta tierra es corta, cuando empieza a entender lo breve que es la vida, entonces debe empezar a buscar no solo lo bueno, sino lo mejor.
Si usted tiene algo bueno, está pasando por un buen tiempo, una buena temporada, hermano, hay algo mejor de parte de Dios para nosotros. Hay algo mejor. Por eso parto con la vida, porque lo que Dios nos ha dado es algo eterno. Es algo eterno que usted y yo debemos cuidar, debemos saber administrar mientras estamos en esta tierra, porque nuestra vida en esta tierra es corta. Y como es corta, necesitamos administrar aquello que Cristo nos entregó. Saber cuidar, mantener siempre encendido en nosotros. Claro, porque Dios siempre tiene algo mejor. Por eso cuando usted administra lo que Dios le da, Dios le multiplica, Dios le añade en el área que sea de su vida. Un buen administrador, la Biblia dice que se le asigna mal, que se le dio 5, vino su Señor, lo vio, le dijo, no, a él apliquémosle lo que el otro no administró. Entonces Dios tiene algo mejor para nosotros. Y como Dios tiene algo mejor para nosotros, no podemos conformarnos con lo que ya somos, con lo que ya tenemos, sino que hay que buscar más, porque eso es lo que ayuda a encender esa pasión por Dios. Cuando la persona empieza a entender esto, esa persona empieza a dejar de amargarse para empezar a vivir la vida que Dios le dio. Hay gente que vive amargada una vida. Sirva a Dios, pero hay una amargura, porque no ha entendido que la vida es corta, que hay cosas que hay que sanar, hay cosas que hay que cortar para poder vivir eso que Cristo nos entregó a través de su sacrificio. Cuando una persona empieza a entender esto, empieza a dejar de odiar para empezar a amar. Claro, porque dice, no, yo no me puedo pasarme la vida así. Claro, necesito amar, necesito ser amado, necesito amar, necesito ser amada. Pero al no entender esto, se pasa la vida así y no se da cuenta que la vida es corta. Es como la falta de perdón. Podemos pasar la vida sin perdonar, hermano, y al final pasamos la vida también con una raíz de amargura, de rechazo. Cuando su vida en esta tierra Dios se la dio porque tiene un propósito a través de ella y con ella. Cuando la persona empieza a entender esto, esa persona empieza a dejar de lado el orgullo para ponerse al servicio de los demás. No hay mejor cosa que servir a otro. No hay mejor cosa que servir a otro. Pablo lo dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿o no? Y dice, el cual siendo Dios mismo, el Hijo de Dios, no se aferró a eso, sino que dice que se despojó de todo. Se hizo hombre y en la condición de hombre se hizo siervo y siervo hasta muerte de cruz. Entonces tiene que estar esto en nosotros, el servir a Dios. Usted sirva a Dios a través de servir a los demás, a través de hablarle a los demás, a través de llevarle el mensaje de Cristo a los demás. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque entiende que la vida en esta tierra es corta y Dios tiene lo mejor para ella. Porque cuando empezamos a entender esta verdad, dejamos de darle mente y mente a cosas y situaciones que nos roban nuestro gozo. Porque nos damos cuenta que son preocupaciones innecesarias, porque al final del día es Dios quien tiene lo mejor para nosotros, no la situación, no el problema ni los demás. Es Dios el que tiene lo mejor para nosotros. Dice que Él nos paga y lo hace abundantemente. Él no es deudor de nadie, dice la Escritura. Claro, dice que a Él servimos y de Él recibimos recompensa. Entonces hay algo mejor, mayor para usted. Algo que usted y yo necesitamos buscar. Por eso empecemos a valorar lo que hoy verdaderamente tenemos. Claro, y dejaremos de deprimirnos y preocuparnos por lo que no tuvimos o no tenemos. Empezaremos a valorar lo que verdaderamente Dios nos dio por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando usted y yo entendemos la verdad que entendió David, empezamos a ver la vida como un regalo de Dios. ¿A cuánto le gustan los regalos? ¿Cierto que sí? Mira al de al lado y dígale, entonces alégrate. Porque usted cada día camina con ese regalo. Usted cada día camina con ese regalo. A todos cuando nos traen naturalmente un regalo, usted se alegra. Puede estar quizás triste, amargado, pero llegó un regalo y me cambió, me alegraste el día. Y cada mañana Dios nos lo alegra a nosotros. Cada día Dios nos alegra el día. Cada mañana Dios nos da algo nuevo para que usted y yo podamos levantarnos. Para que usted y yo podamos fortalecernos, para que podamos recibir nueva fuerza y nos inspiremos. ¿Nos inspiremos a qué? A encender eso que Dios ha puesto sobre nuestras vidas.
Claro, cuando a usted le llevan un regalo, hey, nos falta el que dice, hey, vamos, alégrate, toma. Ojalá esto te ayude a animarte. A usted y a mí nos tiene que inspirar lo que Dios hizo. Por eso cuando pasa esto empezamos a ver la vida como un regalo de Dios. Y usted un regalo, ¿qué es lo que quiere? Aprovecharlo al máximo. Entonces tiene que acordarse y orarle y pedirle a Dios que nos ayude a entender eso, que nuestra vida en esta tierra es pasajera. Y como es pasajera tenemos que apurarnos, tenemos que acelerarnos. ¿Por qué? Porque hay algo mejor que Dios tiene para nosotros y es la vida eterna. Hay algo mejor que Dios tiene para usted y para mí y es la vida eterna. Empezamos a ver la vida como algo que no debemos desperdiciar porque empezamos a priorizar verdaderamente lo importante. Claro, por eso dígale al de al lado, no te conformes. No se conforme. No se conforme porque hay algo verdaderamente importante para usted. Y eso es poder administrar esa vida que Dios le dio por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Porque lo verdaderamente importante viene a través de Dios. Y viene a través de nuestra relación y nuestro servicio a Él. ¿Sabe usted que cuando usted sirva a Dios, eso es lo que enciende la pasión en usted? Cuando usted sirve a Dios, eso es lo que enciende la pasión en su vida. Pastor, ¿cómo? ¿Qué me puede encender? El servir a Dios. El servir a Dios. Claro, Jesucristo en el Getsemaní dijo en un momento, Señor, si es posible aparte esta copa amarga de mí, pero como estaba lleno dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso lo ayudó a llegar hasta el final. Eso lo ayudó, lo fortaleció. Por eso el ángel vino y lo fortaleció. Porque cuando tú y yo buscamos la pasión de Dios, es una fortaleza extra que viene de parte del cielo. Claro, es una fortaleza extra que viene hacia ti para llegar al final, no detenerte, no detenerte, no desviarte. Viene a través de administrar y cuidar bien lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y eso es la vida. Eso es lo importante, es cumplir el sueño, el propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso no se conforme, porque Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Y en eso mejor que Dios tiene para nosotros también se presentan problemas, y eso usted tiene que saberlo. Porque eso tiene que ver con la madurez suya. En medio de eso mejor que Dios tiene, acuérdese que Jesús dijo, van a tener aflicciones. Van a tener problemas, van a tener situaciones, pero dijo, pero confiad. O sea, escuche, pero confiar nos está dando la certeza, la garantía. Dice, porque yo he vencido. Nos está dando la garantía de que usted y yo tenemos victoria en Él. Y el día de hoy quiero hablarle de 3 problemas que se presentan en medio de aquello. El primer problema es que se presenta en nuestra vida es que muchas veces nos conformamos con lo muy poco. Así nomás, pastor. Nos conformamos sabiendo que Dios tiene más. Claro, nos conformamos sabiendo que Dios tiene mucho más para nosotros. David dijo, mi copa está rebosando. O sea, cuando David habla así en el Salmo, dice, no solo estoy lleno, sino que hay algo que sobreabunda, que sale y no para de fluir. Porque así eso quiere hacer Dios con nuestras vidas. Quiere llenar tu copa, quiere llenar tu vaso. Claro, quiere llenarlo y quiere rebosarlo, no quiere parar de hacer lo que tiene que hacer contigo. Le decía que el primer problema se presenta en nuestra vida. Que se presenta en nuestra vida es que muchas veces nos conformamos con muy poco. ¿Por qué? Porque, le repito, sabemos que Dios tiene lo mejor para nosotros, pero nos conformamos con eso poco. Ese es el primer y gran problema, es que nos conformamos con muy poco, porque una de las estrategias que usa el enemigo de nuestras almas para mantenernos estancados, para no dejarnos avanzar y para mantenernos en lo poco, se llama conformismo. ¿Por qué el preámbulo un poquito largo? Porque el mensaje es corto, se lo voy a leer de un viaje, varios versículos. Pero es importante que entendamos esto, porque el enemigo usa 3 cosas para limitarnos, para que tu gozo no crezca. Y acuérdense que el gozo suyo y mío es nuestra fortaleza. El gozo tiene que ver con una pasión interna, con algo que cuando tú recibes, una chispa te enciende. Claro, podemos verlo en una situación, pero hay algo dentro mío que recibe una chispa y arde.
Porque cuántas veces tenemos o iniciamos un sueño, iniciamos un propósito, ya sea espiritual, personal, familiar o en diferentes áreas. ¿Cuántas veces lo empezamos y luego lo abandonamos? ¿Cuántas veces decimos, oh, ahora sí, Señor, y nos estancamos? ¿Cuántas veces decimos, oh, Señor, ahora sí que no paro más, y nos detenemos? Claro, ¿y eso por qué? Porque el conformismo nos mantiene en el medio, en lo poco. Lo abandonamos o simplemente lo cambiamos por algo menor, por algo insignificante comparado con la vida que Dios nos regaló. Ya le dije que la vida, usted y yo no la compramos ni con todo lo que tengamos en esta tierra. Cambiamos lo mejor de Dios en nuestra vida por algo pasajero, por algo momentáneo, así como le pasó a Esaú en la Biblia. Esaú tenía todo en sus manos para recibir la bendición de Dios, ¿o no? El primogénito, ¿cierto que sí? Tenía todo en sus manos para recibir la bendición de Dios. Pero ¿saben lo que hizo él? Cambió lo mejor por lo poco. Cambió lo mejor por lo poco. Usted y yo tenemos todo para recibir lo mejor de Dios. Escúcheme, tenemos todo para recibir lo mejor de Dios. Pero ¿cuál es el problema nuestro? El conformismo. No cambiamos por lo poco. Lo cambiamos por lo poco. Lo cambiamos por cualquier situación, circunstancia o por cualquier cosa que el sistema, el mundo nos ofrece afuera. Esaú cambió su bendición, lo que Dios le había dado, escúcheme, para él, su familia, sus generaciones, lo cambió por un guisado de lentejas. Ese guisado de lentejas puede ser una situación, un problema, una familia, un amigo, un descanso, lo que sea. Ese es un guisado de lentejas que nos lleva a cambiar la bendición de Dios. Lo que Dios nos ha dado para administrar, esa bendición de tener la vida en Cristo, de tener vida en Cristo. Él decidió cambiar. Tenía todo en sus manos para recibir esa bendición de Dios como usted y yo la tenemos. Pero él decidió cambiarla por algo que solo le duró, escucha, mientras cambiaba el hambre, mientras calmaba, saciaba su apetito. Muchas veces nosotros ocurre eso, nosotros cambiamos esa bendición de Dios mientras se nos soluciona algo. ¿Qué es lo que veíamos a Génesis capítulo 25, verso 29 al 34? Y nos vamos a ir saltando algunos versos porque le voy a leer varios de este capítulo. Génesis capítulo 25, verso 29 al 34 dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, escúcheme, respondió: véndeme en este día tu primogenitura. ¿Se da cuenta que nosotros siempre hablamos de que Jacob le robó? Jacob no le robó nada a Esaú. Esaú fue quien cambió, despreció lo que Dios le había dado por algo poco. Jacob le dijo, respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, dijo. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Cuando uno lee ahí, uno ve el menosprecio de Esaú a lo que Dios le había dado como bendición. Dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. Es como decir, ¿y para qué hoy día? ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hermanos, vamos a quedar aquí y seguimos avanzando. Y esto es algo que muchas veces nos pasa o nos sucede a muchos de nosotros también. Cambiamos nuestro propósito.
cambiamos nuestros sueños, ya sean, le dije, espirituales, personales, familiares, por cosas momentáneas o pasajeras, que no se acercan ni un poco a todo lo que Dios nos ha dado y nos quiere seguir dando. Muchas veces cambiamos lo que Dios nos ha dado por cosas triviales, cosas pasajeras, cosas que solo nos pueden saciar un momento, que no tienen comparación con lo que Dios nos ha dado. Cambiamos nuestro propósito, porque sus propósitos, sus sueños están en Dios. Escuche esto, lo que usted anhela, si usted está en Cristo, eso está en Dios. Y el único que puede darnos aquello, que puede materializar aquello, que puede hacer tangible aquello, es solamente el Señor. Porque desde el momento que usted y yo colocamos nuestra vida en Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Jesús le dijo a Pedro, ya no eres tú el que te enseña, ahora es otro el que lo hace. Ahora es otro el que tiene el control de tu vida. Ahora es otro el que tiene el control de lo que anhelas, de lo que deseas, del propósito, de los anhelos que tenemos. Por eso cuando cambiamos nuestro propósito, nuestros sueños, ya sean espirituales, personales, familiares, por cosas momentáneas o pasajeras, no se acercan ni un poco a lo que Dios nos ha dado. Lo abandonamos o simplemente los cambiamos por algo menor, por algo insignificante comparado con la vida que Dios nos entregó. Cambiamos lo mejor de nuestra vida por algo pasajero, cambiamos su bendición por algo momentáneo, así como le pasó a este hombre en la Biblia llamado Esaú. Él tenía todo en sus manos para recibir la bendición de Dios. Escuche, tenía todo en sus manos para recibir la bendición de Dios, pero él decidió cambiarla por algo que solo le duraba mientras calmaba el hambre, mientras calmaba su necesidad, su apetito. Así como muchas veces lo hacemos nosotros. Muchas veces cambiamos lo que Dios hoy tiene para usted, lo que Dios cada día tiene para usted por algo, hermano, que va a ser pasajero, que duró un par de horas, que duró un momento, que duró un día, pero que se termina. Y muchas veces al cambiar aquello retrasamos o muchas veces renunciamos a aquello que Dios quiere hacer cada vez que tú y yo nos acercamos a Él. Porque la Biblia dice que cuando tú y yo nos acercamos a Él debemos hacerlo creyendo que le hay, escuche bien, porque hay un motivo, porque Él galardona al que lo hace así. Cuando dice que Él galardona, Él responde, Él trae respuesta, Él abre puerta a aquel que se acerca con esa pasión, con esa convicción. Y dice el libro en Génesis 27 que después de Esaú vender la primogenitura, después de cambiarla por un plato de lentejas, escuche, él lloró amargamente. Él lloró amargamente, pero ya no había nada que hacer, ya no había vuelta atrás, así como ocurre con muchas decisiones que tomamos también nosotros. Decisiones que en algún momento nos hacen o nos harán llorar como lloró Esaú. Nos hacen llorar amargamente. Génesis 27, 1 al 8. Hay decisiones, hermano, que muchas veces nos hacen llorar y no nos damos cuenta que han sido decisiones que no debimos haber tomado nunca. Decisiones que tienen que ver con soltar lo mejor de Dios por aferrarse a lo poco. Decisiones que tienen que ver con dejar lo que Dios ha puesto para Él, no para un día, sino para los días que tú estés en esta tierra e inclusive para el tiempo, en la vida venidera. Nosotros lo soltamos, lo dejamos por cosas que son pasajeras, momentáneas. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor. Usted conoce un poco la historia, se la voy a leer yo para ir a lo que quiero. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera.
Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Saltémonos al verso 18 al 24. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Aquí ya viene Jacob. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Acuérdense que la mamá oyó y le advirtió a Jacob mientras Esaú salió a cazar. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Acuérdese que Jacob se puso pelo, se disfrazó de su hermano. Y dijo: ¿eres tú, hijo mío, Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Saltemos al verso 30 al 40. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisado y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: soy yo tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Diga conmigo: yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amargada exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me había suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición y no has guardado bendición para mí. Escuche, lo que hizo Jacob fue ir a buscar lo que Esaú despreció. La Biblia dice que así despreció, desvalorizó la bendición que Dios había puesto en él. Sí, escúcheme bien. Pero la madre de Jacob sabía que así como había una bendición en la primogenitura para Esaú, también había una palabra de parte de Dios sobre Jacob. Sí, había una palabra, porque antes de que Esaú, vendiera su bendición, la cambiara por el plato de guisado, cuando Rebeca estaba encinta, vino Dios y le habló y le dijo que Jacob iba a salir agarrado de su hermano Esaú y que el mayor iba a servir al menor. O sea, había una palabra, escúcheme, porque hay una palabra sobre nosotros. Escuche, hay promesas sobre nosotros que no pueden ser manifiestas si usted y yo no hacemos nada para que se cumpla. Si no hacemos nada para que se cumpla. ¿Sí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Nosotros muchas veces decimos: no, Dios nos puede bendecir de nuevo. ¿Quiere que le diga algo? Su bendición tiene su nombre. Escucha bien, su bendición tiene su nombre. Por eso la Biblia dice que un día se abrirá un libro y será llamado por su nombre. Será llamado, no van a llamar a otro para preguntarle por usted, sino que usted será llamado por su nombre, porque su bendición siempre tiene su nombre. ¿Sí? Lo que Dios le habló a José tenía su nombre. Dios se lo mostró antes, no se lo dio directamente, pero le mostró lo que Dios iba a hacer con él. ¿Sí? Y es lo mismo que Dios nos habla a nosotros, o es lo mismo que Dios hace con nosotros. Lo suyo y lo mío de parte de Dios tiene nuestro nombre. Por eso pase lo que pase, suceda lo que suceda, si eso tiene su nombre, aunque usted no esté en ese lugar, si eso tiene su nombre, Dios lo va a llevar ahí y va a tener que sacar al que tenga que sacar por causa de lo que Dios ha dispuesto para su vida. Pero esto es algo que usted y yo debemos entender.
Debemos entender, Jacob podía haberse quedado esperando que algo sucediera o conforme con lo que tenía, pero él dijo, no, dijo, yo quiero mi bendición. Acuérdense que Jacob no solo pelea su bendición ahí a través de lo que hace con Saúl, el cambio, porque hace algo para que algo suceda. Cocina algo, escúcheme bien, cocinó algo y sabía que su hermano venía. Jacob no menospreció lo que Dios tenía para él, Esaú sí. Por eso Jacob más adelante en la historia de él, cuando vuelve de la casa de Labán, también él pelea nuevamente su bendición. ¿Y cuál era su bendición si ya venía enriquecido con mujeres, con criados, con siervos, con animales? ¿Qué es lo que pelea Jacob? Pelea la palabra que Dios le había dicho, que él había orado a Dios. La promesa que Dios le había dado, de volver en paz a su casa, de volver en paz a su gente. Eso es lo que pelea Jacob con el ángel. Por eso el ángel le cambia, escuche, le cambia su identidad, porque era lo que faltaba en Jacob. Dios ya lo había bendecido, pero el ángel le cambia su identidad. Por eso ya no te llamarás más Jacob, porque Jacob significa usurpador. Ahora te llamarás Israel, príncipe. Escúcheme bien, porque nosotros necesitamos ser mudados. Necesitamos entender que Dios nos cambió la identidad. Necesitamos entender que Dios siempre, en todo lo que hagamos, Dios siempre tiene algo mejor que todo lo que usted y yo podamos esperar del sistema. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu bendición en grosuras de la tierra y el rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezca que descargará su yugo de tu servicio. Entonces, después de Esaú vender su primogenitura, después de cambiarla por un plato de lentejas, dice la Biblia que lloró amargamente, pero ya no había nada que hacer. Esaú perdió la bendición de Dios por conformarse con lo poco. Y eso es lo que sucede a muchos cuando cambian lo poco por lo mejor de Dios. Nos pasa lo que le pasó a Esaú. Y muchas veces después hay cosas que queremos remediar, hermano, y esas cosas nos llevan a llorar amargamente. Nos llevan muchas veces a humillarnos y a llorarle a Dios porque pareciera que las cosas pueden volver, porque Dios restaura nuestras vidas, pero hay cosas que pasan y que no volverán otra vez a nuestras vidas. Hay cosas que pasan y no volverán a nosotros. ¿No tienes otra bendición, Padre mío? No le dijo Jacob, no le dijo Isaac. Cuando usted y yo no podemos conformarnos solo con lo poco, con las migajas que nos ofrece el mundo y abandonar y cambiar lo mejor que Dios nos ofrece cada día. No hagamos lo que hizo Esaú, que cambió la primogenitura, cambió su bendición por algo que solo duraba mientras calmaba una necesidad que él tenía. No hagamos lo que hizo Esaú porque no estamos en esos tiempos. Acuérdense que nuestra vida en esta tierra es breve, dijo David. Y mientras estamos aquí necesitamos usted y yo perseverar, cuidar y administrar lo que Dios nos ha dado. Administrar lo que Dios ha puesto en su vida, para su casa, para su vida primeramente, su familia, su casa, sus generaciones. Nosotros tenemos que buscar apasionarnos por Dios. Porque si no vamos a caminar como Esaú, queriendo alcanzar algo que es para mí, pero sin darle la importancia y el valor que eso requiere en nosotros. El problema de Esaú, ¿sabe cuál fue? No darle el valor a lo que Dios le había dado. No darle el valor a lo que Dios había determinado, escúcheme, había determinado como diseño para el primogénito. Por eso dice, así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Cómo la menospreció? No dándole el valor que debemos darle a lo que Dios nos entregó. No dándole el valor que usted y yo debemos darle a lo que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y no le damos el valor, ¿sabe por qué? Porque vivimos en una tierra, en un mundo en donde creemos que nuestra vida, no sé, va a durar 100 años. Y la Biblia dice que, de acuerdo a lo que está sucediendo ahora, no pasamos de esta generación sin que antes venga el Señor. Y eso es lo que cuesta entender y comprender un poco. ¿Cómo podemos haber en este tiempo o haber tanta gente, hermano, menospreciando lo que Dios le dio si queda tan poco tiempo en esta tierra? ¿Cómo podemos menospreciar esa bendición de la vida que Dios nos dio, quedando tan poco tiempo en esta tierra? No hagamos lo que hizo Esaú, que cambió su primogenitura, cambió su bendición por algo que solo duraba mientras calmaba el hambre, mientras calmaba su apetito.
No se conforme con esas migajas, no se conforme con las cosas momentáneas o que son pasajeras. No se olvide que Dios tiene algo siempre mucho más grande y mucho mejor para cada uno de nosotros. El libro de Juan en el capítulo 10 dice que Dios nos vino a dar vida, escuche bien, y vida en abundancia. Mientras que el enemigo de mi alma y la suya vino a hurtar, a robar, a dañar y a destruir todo lo bueno que Dios quiere darnos. Escucha lo que dice Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Escúchame bien. Dice, yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida. Y la tengan, y para que la tengan en abundancia. Entonces no podemos quedarnos con lo que tenemos, porque Dios tiene algo en abundancia para nosotros. Si usted está bien, Dios quiere que usted esté mejor. Claro, si usted está sirviendo a Dios, Dios quiere que vaya más allá, que llegue más allá, que crezca más allá, que se desarrolle más allá de lo que ya se ha desarrollado. Si usted está buscando a Dios, Dios quiere que usted y yo cada día tengamos una relación mayor con Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere darnos algo mejor cada día. Dios quiere hacer algo nuevo en su casa, en su familia, en esas peticiones, en aquello que usted ora a Dios cada día. Dios quiere hacer algo nuevo y algo mejor. Pero depende de usted cuidar y darle el valor a lo que Dios ha puesto en su vida. Depende de cada uno darle la importancia correcta a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. De repente no le damos la importancia, ¿sabe por qué? Porque nos olvidamos lo que dice David. Nos olvidamos de esa oración de David, de que nuestra vida en esta tierra es corta, es breve. Nos olvidamos. Claro, pensamos como en algún momento pensó el pueblo de Israel cuando dice, ahora no, todavía no es el tiempo, no es tiempo de edificar, no es tiempo de buscar a Dios. No es tiempo de edificar su casa. Cuando estamos en el último tiempo y en donde más debemos correr para que nuestra casa, nuestra vida, sea edificada, fortalecida, restaurada. Hermano, ¿cuántos de nosotros caminamos con cuántas situaciones en nuestro corazón? Dolores, amarguras, falta de perdón. Yo estoy seguro que todos los que estamos acá tenemos una situación en nuestra vida. Todos, me incluyo, todos. Escúcheme bien, y así usted y yo no vamos a entrar. Así usted y yo no vamos a entrar a lo que Dios ha preparado para nosotros. Nadie con ataduras, nadie con ese tipo de cosas entrará. O sea, hay cuantas cosas que necesitamos a través de ese fuego, a través del perdón de Dios y esa pasión en nuestra vida, poder, hermano, que sean desarraigadas de nosotros. Claro, Esaú perdió la oportunidad, su bendición. ¿Sabe por qué? Porque menospreció lo que Dios había puesto en sus manos. No menospreciemos lo que Dios ha hecho por nosotros. No menospreciemos lo que Dios nos ha dado. No menospreciemos ese sacrificio de Cristo en la cruz, porque a través de esa cruz y ese sacrificio es que usted y yo entramos al reino. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Eso es lo que el enemigo viene a hacer cada vez, escúcheme, que usted y yo le damos el valor a lo poco. ¿Sabe lo que hace el enemigo? Hurta. Es un descuido, el darle valor a lo poco es un descuido. Y el enemigo viene a hurtar, a través de ese descuido, a sacar algo en lo cual usted y yo no nos damos cuenta. ¿Para qué cosa? Para matar algo que Dios ha puesto en mi vida, pues. Y ya hurtando y matando lo que Dios ha puesto en mí, escúcheme, después destruye lo que está alrededor de mí. Porque esa es la obra del enemigo. Más Dios dice, más yo vine a darle vida y les vine a darle algo en abundancia. Por eso no se conforme con lo poco, sabiendo que Dios tiene mucho más para darnos. Efesios 3:20 dice que Dios está dispuesto a hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y a lo mejor podemos entender. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquí el que es poderoso, escúcheme, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Entonces hay algo mejor para usted. Porque Dios tiene el poder para hacerlo, a través de lo que ha puesto en cada uno de nosotros. Hay algo mucho mejor para usted. Hay algo mucho mejor que estar en casa. Hay algo mucho mejor que estar afanado. Hay algo mucho mejor, hermano, que estar de fiesta como estaban la gente en los tiempos de Noé.
Jesús, ¿cuál fue la causa de no entender los tiempos, de no prestar atención, de no buscarlo mucho y quedarse con lo poco? Fue que estaban en sus cosas, en fiesta, casamiento, en comilonas, dice la Biblia. Acuérdense que no fue solo el pecado. Sí, el pecado subió a los ojos de Dios, de que la gente había hecho lo malo ante el Señor se cansó, pero hubo tiempo. Noé predicó 120 años. Noé predicó, Dios no es de que no mandó un rayo y se acabó. No, Dios siempre nos da una oportunidad. Mandó a Jonás a Nínive. Toda una nación en pecado, en maldad, pero se arrepintió y Dios los perdonó. Pero ellos tomaron, no lo poco, tomaron lo mayor, lo grande, lo que Dios tenía para sus vidas. Y es lo mismo que usted y yo tenemos que hacer en este tiempo. Dios ya usted lo bendijo. Escúcheme, usted ya camina con bendición. Ahora cuando yo voy a lo mucho de Dios y entiendo esto, que Dios es mucho más abundante, me da mucho más abundante de lo que pido y entiendo, voy a entender que no solamente será para la vida que Dios me dio, sino para todo lo que ha puesto en mi vida para administrar. Porque eso es confiar en el Señor, no es solo creer, ahora es confiar. Que aquel en el cual usted creyó tiene el poder, escúcheme, para hacer lo que usted naturalmente no puede hacer o lo que el sistema le puede ofrecer. Por eso Pablo dice en Efesios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, no una, sino que dice todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos. ¿Usted pide? ¿Usted ora a Dios? Claro, tenemos un Dios que es poderoso. Escúcheme bien, primero es poderoso. Segundo, tiene el poder para hacer todo más abundante de como usted está orando. Pero hay un poder que actúa en usted. Y ese poder, escúcheme bien, es lo que Dios va a usar. ¿Para qué cosa? Para hacer lo que usted y yo estamos pidiendo a Dios. Claro, hay algo que Dios va a usar de usted para Dios traer la respuesta a su vida. El que pide algo que hace usted, dice que la respuesta de Dios viene, recibe. Entonces Dios tiene lo mejor para usted y para mí. Pero el problema es, número uno, que nos conformamos con poco. Que nos quedamos solo con el guisado de lentejas. Y no buscamos lo mejor de Dios para nosotros. Usted tiene que buscar encender eso que Dios puso en usted, el fuego. Tiene que buscar encenderlo. Tiene que buscar encender aquello que Dios ha puesto en usted. ¿Sabe por qué? Porque es eso lo que a usted le da fuerza, fortaleza para no detenerse. Por eso usted puede ver a gente hablando en lengua, danzando, profetizando y sin estar en la iglesia, sin ir a la iglesia. Escúcheme, porque son dones carismáticos. Pero el fuego de Dios es algo que viene de Dios directo para que usted no se detenga. El fuego de Dios es algo que Dios puso en usted para que a usted nada lo detenga, nada lo pare de camino a donde usted tiene que llegar. Y eso es lo que necesitamos. Por eso da el ejemplo de Jeremías cuando dice, yo no quiero, Señor, se rehúsa porque vivía muchas situaciones. Jeremías llevaba un mensaje de Dios y lo metían a la cisterna, el pueblo no quería hablarle, acuérdense que estaban en la cautividad. Y Jeremías en un momento le dice, Señor, yo no quiero, le dice. Claro, le dice, yo no quiero, pero dice, no sé qué me pasa, porque es algo que arde dentro de mis huesos, dice, como un fuego que me quema. Escucha bien, que me quema. Jeremías se quejaba por lo que vivía, pero había algo que no le permitía detenerse. Había algo que no le permitía quedarse detenido, quedarse en casa, quedarse en otras situaciones, sino que decía, pero no lo puedo contener. Lo segundo, número dos, es que nos desanimamos muchas veces por lo difícil de las situaciones. ¿Cuántas veces usted y yo enfrentamos situaciones y nos desanimamos? Enfrentamos problemas y decimos, no, pero es que usted no sabe lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando. Nos desanimamos por las situaciones, por lo difícil de ellas.
Porque cuando las cosas se empiezan a complicar y usted al ver que no es fácil superar los obstáculos, que no es fácil superar los desafíos, que no es fácil poder cumplir con Dios, nos cansamos, el ánimo decae y lo peor es que renunciamos a nuestra bendición así como lo hizo Saúl. Y a lo mejor, y lo mejor de Dios se queda estancado, detenido y no podemos alcanzarlo nosotros. Esaú, ¿cómo llegó de lo que tenía que hacer? Dice que él llegó con casa. Claro, pero ¿qué pasó? Llegó cansado. Estoy cansado, dice. ¿Por qué no me das un poco de ese guiso? Porque el cansancio nos lleva, escúcheme bien, a buscar cosas naturales para nosotros. Nos lleva muchas veces a sentarnos, a hacer zapping y decir, no, yo hoy día me voy a quedar acá, quiero descansar, quiero este tiempo para mí. Porque nos olvidamos de la oración de David, que el tiempo en esta tierra es breve. No olvidamos que el tiempo en esta tierra es corto. Así como lo hizo Saúl, y lo mejor de Dios para nosotros se queda en espera. Por eso no renuncie, por difícil que sea la situación, usted no renuncie, no haga eso. Sino que fortalezcas en Dios. ¿Sabe por qué? Porque es clave perseverar. Es clave perseverar, por eso hay que fortalecerse en Dios. Y fortalecerse en Dios es llenarse de esa pasión de Dios. Es llenarse de ese fuego de Dios. Es buscar a Dios en la intimidad. Es buscar a Dios allí en las relaciones. Es decirle, Señor, lléname, aviva tu obra en mi vida. Avívame, Señor, enciende ese fuego en mí. Buscarlo a Dios, buscar a Dios. Y se va a dar cuenta que lo que no había en usted, hermano, lo va a empezar a quemar, lo va a empezar a mover. Y cuando se quiera detener, ya no va a poder hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque será esa antorcha encendida que dice Juan en el Apocalipsis, que él pudo visionar, que él pudo ver. Es clave perseverar. Hebreos 12:12 dice que alcancemos, que dice que alcemos nuestras manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Quién las tiene que levantar? Es usted. Señor, levántame. No, levántela usted y Dios le dará la fuerza para que permanezcan ahí. Claro, levante esas rodillas paralizadas y Dios le va a dar la fuerza para que esas rodillas se mantengan de pies. Porque no le puedo pedir a Dios, escúcheme, decirle, Señor, levántame. No. Dice que hay un poder que actúa en usted para usted poder hacerlo. Él coloca el querer y usted coloca el hacer. Hay un poder en usted para hacerlo. No tiene fuerza, levántese en el nombre del Señor. Está cansado, levántese. Algo lo ata, levante su mano a Dios y Dios le va a dar lo que usted necesita para permanecer ahí delante de la presencia del Señor. Por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Entonces no se conforme o conforme a lo que dice aquí. Usted a lo mejor ha bajado los brazos. Usted a lo mejor no quiere avanzar. Cuando suceda eso en usted, si está pasando eso, recuerde este verso de texto bíblico. Cuando usted diga ya no puedo más, acuérdese que hay una palabra en Hebreos 12:12 que dice levanta tus manos. Hay una palabra en Hebreos 12:12 que dice, ponte de pies. Claro, porque esa es la obra suya, esa es la fe suya la que lo lleva a buscar por esa fe, aún en el cansancio, aún en el problema, a que Dios pueda hacer algo nuevo en su vida. Porque no se olvide que hay una bendición en usted. Hay una bendición en usted, hay un poder en usted que actúa. Por lo cual Dios hace las cosas más abundantemente de lo que usted pide y entiende. Porque este texto bíblico de Hebreos 12:12 es una palabra no solo de motivación para nosotros, sino que es una palabra que nos anima a no desmayar. Es una palabra que nos anima a buscar lo mejor de Dios para nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia. Entonces Dios quiere darnos lo mejor. Pero como número 3, para terminar, como número 3, es que muchas veces perdemos lo mejor de Dios
Porque no nos dejamos moldear por Él. No dejarse moldear por Él es como recibir la palabra de Dios y pensar que a lo mejor había algo preparado para usted. Sí, había algo preparado para usted, pero de parte de Dios para llevarlo a lo mejor que Él tiene para su vida. No dejarse moldear de decir yo estoy bien así como estoy. Escúcheme bien, no dejarse moldear es decir así como estoy, yo estoy bien. No es que usted y yo de repente tengamos arrebato, los tenemos todos. Acuérdese que Dios es el que va perfeccionando esa obra en nosotros cada día. El no dejarse moldear es cerrar mi corazón a lo que Dios quiere hacer conmigo, a lo mejor que Dios tiene para mi vida. Porque para Dios entregarnos lo mejor de Él necesita formarnos. Para entregarnos lo mejor de Él necesita capacitarnos, moldearnos, y la formación muchas veces duele. ¿Le pasó a Jacob o no? Tenía la bendición, pero necesitaba ser formado, ¿no? Necesitaba ser moldeado. Por eso tiene que salir arrancando a la casa de Labán, su tío, donde le salió uno más pillo, donde le cambió 10 veces el sueldo, donde le cambió 10 veces las condiciones, el trato que hacía con él. Ya las pintadas para acá, estas son tuyas, y veía que de acá parían más, no, se las cambiaba de nuevo, y después decía, veía que seguían pariendo más. A favor de Jacob mandó uno a Arica y lo otro a Punta Arenas, y Dios seguía haciendo la obra porque Dios tenía una bendición sobre él. Pero necesitaba ser formado, necesitaba ser moldeado, lo necesitaba, porque su bendición no se iba a completar sobre él hasta que no ocurriera eso. Y la formación duele. La formación duele. Escúcheme bien, la formación duele. Por eso es que es mejor saltar, cantar, hablar en lengua, danzar y profetizar. ¿Sabe por qué? Porque los dones son irrevocables en su vida. Se lo digo delante del Señor. Yo vi una vuelta una persona que andaba muy mal, pero mal, y profetizaba, hablaba en lengua. ¿Se acuerda el autor? ¿No? Hay gente que anda mal y danza igual. Usted dice, no, es que así el Espíritu del Señor hace como quiere. Ojo, son dones. Y los dones son irrevocables. O sea, Dios se los dio y no se los va a quitar. Por eso es que hay gente que toca aquí y en el mundo a veces toca mejor. Pero allá toca para muerte, aquí toca para vida. Pero es diferente, escúchame, cuando somos moldeados, cuando somos formados por la palabra. Le digo por qué, porque es el Espíritu Santo el que actúa ahí. Por eso Juan 8:32, 33 dice, y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y es Cristo el que nos hace libre, ¿no? Y la verdad os hará libre. Claro, por eso es que muchas veces cuesta, pero cuando usted es formado, cuando usted es moldeado por la palabra del Señor, vienen situaciones, vienen problemas, y usted es como la palmera, es como un árbol arraizado. Oh, nos torcimos todos, sí, pero volvemos de nuevo al centro. Ahí estamos. Hay algo que le molestó y usted dice, bueno, Señor, si es tu voluntad, amén. Y ahí está, de los primeros al otro día. Porque usted está siendo formado, y al ser formado, usted está siendo arraizado, está echando raíz. ¿Y sabe para qué está echando raíz? Para dar el fruto que Dios quiere que demos cada uno de nosotros. Por eso Jesús fue claro, dijo que el buen árbol no puede, escúcheme bien, el árbol bueno no puede dar buenos frutos, malos frutos. No puede. Escuche, no puede. Y el mal árbol no puede dar buen fruto, ni el árbol bueno, malos frutos. No puede. Por eso Jesús enseña y dice, por eso tienen que conocer el árbol, porque así se conoce. Escúcheme bien, todos somos perfeccionados cada día hasta que Cristo venga o partamos de acá. Pero el árbol que está siendo perfeccionado se va conociendo por el fruto. Se lo repito, la formación muchas veces duele, pero es clave.
Y es clave para Dios limpiarnos de esas cosas que nos impiden avanzar y que se convierten en un peso extra para nuestra vida que no debemos llevar. Entonces es clave dejarnos moldear. ¿Por qué? Porque eso forma nuestro carácter. Es clave dejarnos moldear porque eso fortalece nuestra fe. Es clave dejarnos moldear porque eso nos hace fuertes en medio de nuestras debilidades. Por eso sobre todas las cosas, nos ayuda a depender de Dios, nos ayuda a buscar más de Él cuando usted y yo somos formados y nos dejamos moldear. ¿Sabe por qué? Porque usted empieza a entender, escúcheme bien, que su bendición viene de Dios. Y no solo viene de Dios, sino que Él es la fuente, escúcheme, para que todo aquello se haga tangible en nuestras vidas. Entonces, ¿Dios quiere darnos lo mejor? Claro que Dios quiere darnos lo mejor, no se olvide de eso. Pero para eso es necesario dejarnos moldear por Él. Mira el de al lado y dígale, Porque estos son 3 problemas que nos impiden disfrutar y alcanzar lo mejor de Dios. Número 1, nos conformamos con muy poco, nos conformamos con migajas, olvidándonos que Dios tiene lo mejor. Número 2, nos desanimamos fácilmente cuando la situación se torna difícil. Y número 3, muchas veces no nos dejamos moldear por Él. Entonces, hermano querido, que esta palabra que Dios nos regala el día de hoy no sea solo una palabra de motivación, porque no es una palabra de motivación, sino que es una palabra que tiene que inspirar nuestras vidas. Es una palabra que nos tiene que llevar a encendernos, a buscar más de Dios, porque Dios no es escaso, Dios tiene más para usted. Porque su palabra dice en Jeremías 29:11 que Dios tiene planes de bien para nosotros, planes de esperanza. Su palabra también dice que Dios quiere darnos vida y vida en abundancia porque Él tiene lo mejor para nosotros. Entonces no nos olvidemos de eso. Digámosle a Dios, como le dijo el salmista David, ayúdame, Señor, a no olvidarme de eso. Ayúdame, Señor, a no olvidarme que nuestros días en esta tierra están contados. Ayúdame, Señor, a no olvidarme que nuestros días en la tierra pasan como la neblina. Busquemos proponernos y apresurarnos en buscar y alcanzar lo que Dios ha reservado para nuestra vida. Comprometámonos, escúcheme bien, comprometámonos con esta palabra. Por lo cual, levantar las manos caídas. Comprométase con esa palabra que Dios tiene para usted. Levante sus manos caídas. En el suelo, escúcheme bien, usted expresa fácil. Escúcheme lo que le digo, en el suelo usted expresa fácil, desanimado, desmotivado, hermano decaído, expresa fácil. Es usted el que se tiene que parar y Dios colocará lo que usted no tiene. Dios colocará lo que a usted le falta, pero levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y pónganse de pie. No hay forma de llenarse, escúcheme bien, de apasionarse estando en el suelo. Pablo decía así, caído, decía, derribado, pero no derrotado. Y cada vez que se paraba Pablo, Dios lo volvía a llenar, lo volvía a fortalecer y seguía corriendo más fuerte la carrera que corría. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso la palabra viene para, escúcheme bien, para cuando habla de moldearnos, es sacar lo que tiene que sacar de nosotros y colocar lo que debemos tener en nuestra vida. Para eso viene Dios con su palabra, no solo para motivarnos, sino que para inspirarnos, porque esto necesita inspiración. Levantar las manos caídas es algo que tiene que nacer en usted. Ponerse de pie es algo que tiene que ocurrir en su vida. Comprometámonos con Dios a apartar nuestra vida del conformismo, a apartar nuestra vida de lo poco para empezar a ir tras lo mejor de Dios. Pidámosle a Dios así. Demos esos pasos de fe. Pidamos a Dios no desanimarnos en medio de las situaciones difíciles. Pidámosle a Dios que nos ayude a dejarnos moldear por Él para que nuestro carácter sea moldeado y así nos dejemos limpiar y fortalecer al mismo tiempo por Él. Pidámosle a Dios así.
Hagamos como David, digámosle: Señor, ayúdame, recuérdame siempre, Señor, que el tiempo en esta tierra es corto, que el tiempo que queda, Señor, es muy corto. Porque eso va a hacer que algo se active en usted. El que pide, ¿qué dice la Biblia? Recibe. Claro, algo va a pasar en usted y el Espíritu, ese poder a través del Espíritu Santo que está en usted, lo va a empezar a redarguir y algo va a empezar a soplar sobre su vida. Pero es algo que usted tiene que hacer. La relación no se enciende en una pareja si uno de los dos no se acerca. Y cuando llegan al acuerdo, en donde se empieza a mejorar, a fortalecer la relación ahí. Lo mismo pasa cuando usted y yo buscamos al Señor, guardando siempre las proporciones. Se fortalece tu relación y se enciende esa pasión por Dios cuando tú y yo nos determinamos a levantar las manos a Él, a ponernos de pie en el nombre del Señor y a pedirle la ayuda que necesitamos de Él. ¿Sí? Claro, ¿sabe por qué? Póngase en pie, por favor. ¿Sabe usted por qué un hincha de un equipo deportivo puede llegar a ver un equipo deportivo, a un equipo que le gusta jugar en otro país? A veces sin ningún peso, sin pasaje, sin nada, salen con una mochila, dos tapas locas para envolverse, hermano, y caminan 10, 15 días, 20 días haciendo dedos sin nada. Pero ¿sabe qué los lleva a ver a su equipo jugar en algún lugar? ¿Sabe qué los lleva ahí? La pasión. La pasión los lleva a alojar a la intemperie, a caminar con días de lluvia, a pasar hambre, a andar todo desastroso, descuidado. Escúchame, pero ellos van porque quieren alentar su equipo 90 minutos donde juegan. Mire lo que hace la pasión por algo natural. ¿Cuánto más nos debe llevar a hacer nuestra pasión? Escúcheme, con respecto a todo lo del Señor. ¿Cuánto más nos debe mover la pasión a nosotros? Si una persona sin conocer a Cristo puede llegar tan lejos haciendo tanta locura para ir a ver 90 minutos, y usted y yo, que tenemos como promesa la eternidad. Por eso es algo que usted tiene que encender en usted. Hermano, estamos en el tiempo en donde usted no se puede detener. Estamos en un tiempo en donde usted no puede paralizar su andar, sino que tiene que buscar del Señor, tiene que buscar. Mi responsabilidad es decirte: levántate, levanta tus manos, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, levanta tus manos, enciende lo que Dios ha puesto en ti. Hay algo mejor cada día, hay algo mejor cada mañana Dios quiere hacer algo nuevo con nuestra vida. Nos equivocamos, fallamos, pero ahí está la misericordia de Dios cada mañana buscando hacer algo nuevo en nosotros. Nos da una hoja en blanco para reescribir nuestra historia. Pero es usted el que se tiene que apasionar.